placer verte. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo Gracias andás? por venir, No, por realmente. nada. ¿Qué te pasó escuchándolo el lunes, hoy mismo, a Diego Luciani, al fiscal de la causa? Varias cosas que tienen que ver con algunas cosas nostálgicas. Nosotros escribimos un libro con Francisco Olivera hace ya muchos años, 2007, donde un poco contábamos esto. En aquel momento fuimos a Santa Cruz, hicimos una aproximación muy grande a aquellos personajes, ¿no? Que hoy ya parecen lejanos, como Devido, López, pero que en su momento eran la estructura de la obra pública provincial y que había sido casi exportada como una maqueta a escala a la nación. Me pasó algo raro, como que en un momento dije, bueno, yo ya sé todo de todo esto, escucharlo tanto tiempo después, como un poco de bronca que haya pasado tanto tiempo, por ahí de impotencia, es decir, ¿por qué nosotros quienes estuvimos sobre esos temas no pudimos o no supimos o no quisimos transmitirlo? Me dio también la sensación un poco de seguridad y de, no sé, como de decir, bueno, tanto trabajo que escribimos, tantas cosas, que tanto se nos dijo, porque obviamente cuando uno escribe recibe, bueno, vos lo sabés perfecto, ¿no? Que recibe palmadas y cachetadas casi más o menos con la misma, en el mismo nivel, de sentir que después de tantos años de investigación, donde todas las defensas tuvieron todas las oportunidades de oponer todos los recursos que quisieron en todas las instancias, finalmente la justicia o en realidad el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, logre instrumentar una argumentación muy basada en pruebas y demás, a las que muchas veces nosotros los periodistas no tenemos acceso a todas esas pruebas, ¿no? Nos acercamos, los que hacemos periodismo de este tipo de cosas, nos acercamos a la verdad, a una parte la verdad, porque nunca tenemos todas las pruebas para poder ofrecer ni todos los instrumentos como para poder estructurar, digamos, como sí puede hacer la justicia, ¿no? Y por otra parte también un poco de seguridad, porque como te digo, siempre somos muy atacados los que con nuestras palabras podemos generar consecuencias jurídicas o penales sobre los que escribimos, ¿no? Entonces está bueno, digamos, que la justicia valide, por así decirlo, con procesos absolutamente donde, como te digo, todas las partes tienen toda la posibilidad de hacer todo o de oponer todo lo que quieran, que se avale nuestro trabajo también de muchos años. Hoy me sorprendí, charlamos a la mañana con Pancho, la reacción de algunos funcionarios, algunos de larga trayectoria, que tuiteaban no sobre los hechos, no sobre lo que había dicho Luciani, sino sobre una cuestión política. Comparto algunos de los que veíamos, ¿no? Esta catarata de tweets con Cristina no, Lofe, además, nada, Agustín Rossi. Estamos frente a otro acto de persecución política al partido judicial contra Cristina, es una barbaridad jurídica, todos con Cristina siguen, hay más, ¿no? Algunos de Juanchi Zabaleta, los que persiguen a Cristina con intenciones de proscribirla, son los mismos que garantizaron la impunidad de Macri, todos con Cristina. Otro más para compartir, del Chino Navarro. Estoy convencido que Néstor Kirchner y Cristina son inocentes. Son todos actos de fe, no son personas de bien. Algún otro más. Bueno, el inclasificable Parrilli prefiero dejarlo de lado, ¿no? Pero digo, Martín Soria o veía a Daniel Arroyo. Hoy también Débora Plager me decía algo interesante. Qué tremendo que Daniel Arroyo, Agustín Rossi, queden del lado de Lázaro Báez. ¿Por qué hacen esto? Yo creo que juegan varias cosas, ¿no? La primera que juega es realmente el poder, ¿no? O sea, el poder está en manos de Cristina y toda esta gente son empleados a sueldo. No hay vuelta, digamos, porque no hay criterio propio acá. De varios que pasaste y algunos otros que no pasaste, me constan que no piensan eso, me constan. ¿Viste que no te dicen otra cosa? Absolutamente. Me consta que piensan otra cosa. Incluso el presidente pensó otra cosa durante mucho tiempo porque lo expresó en todos lados donde pudo. Es más, se mantuvo muchas veces como un atractivo mediático, justamente acusando a quien es hoy su jefa, ¿no? Porque él también es un empleado, calificado, sin duda. Entonces, me parece que primero hay que nunca dejar de pensar que ahí está el poder, en Cristina Kirchner, y que de este lado hay más que principios y valores, hay temor reverencial y un poco de cobardía también, ¿no? ¿Por qué no decirlo?
Segundo, lo que me parece es un atropello institucional tremendo, tremendo. Acusar o en realidad desvirtuar al juzgador es más viejo o tan viejo como la ley, ¿no? Sin embargo, tiene consecuencias muy complicadas, porque esta gente que ya está diciendo esto y acusando a un fiscal al que se le paga por acusar, convengamos que la función del fiscal es acusar, se le paga un sueldo para acusar, ya desvirtuando al acusador, porque como todavía no están hablando del juzgador, porque el juzgador está callado, abre la audiencia, el tribunal y escucha. Están desvirtuando un instrumento que en algún punto la puede absolver, porque nadie está diciendo que está condenada. ¿Se entiende? Sí, o sea, y lo de la proscripción es una zaraza importantísima. La proscripción es una zaraza, le sirve para agitar la propia tropa. Me parece también que hay algo de manejo como, ¿viste cómo se manejan las logias, las sectas? Gran parte de de las conductas internas no tienen que ver con el afuera, tienen que ver con contentar a la línea. Y me parece que es eso, ¿no? En el fondo yo creo que hay una gran cobardía y no me da temor calificar. Digo, estos personajes, los Soria, los Agustín Rossi, son cobardes. Ahora, vos decís algo que le tienen miedo, temor. Sí, le tienen miedo. Actúan con temor. Cristina infunde miedo. Sí, infunde miedo ¿por qué? Y eso es interesante, porque como que el monopolio del miedo lo tuvo mucho tiempo ella y generaba miedo a muchos lugares, en muchos sectores. Por ejemplo, en los empresarios, ¿no? Porque le atribuyen capacidad para usar algunos instrumentos de poder, entre otros institutos del Estado, pero arbitrariamente contra ellos y que van a quedar muy mal parados ante una ofensiva, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos por qué alguna vez el poder o el miedo cambia de lugar y pasa a otro lado. Algo de eso pasó en el caso Cuadernos, ¿no? Porque nosotros, ¿por qué en el caso Cuadernos durante 6 meses, 8 meses, se abrió una ventana donde los empresarios decidieron contar una parte de la verdad, administraron su verdad? ¿Pero por qué sucedió? Porque en ese momento Cristina no tenía el monopolio del miedo, ¿no? Y pasó a la justicia, le tenían miedo a la justicia, tenían miedo de que la justicia los juzgue y finalmente no se encuentre culpable, y le tuvieron miedo a la justicia. Pasó un tiempo, después Cristina volvió a tener con la caída, no, la caída digamos en cuanto a la gestión de Macri, todo lo que fue la crisis del inicio de 2019, de vuelta a la corrida y demás, vuelve a tener esos problemas Macri, Cristina vuelve a subir y le volvieron a tener miedo a Cristina, y le siguen teniendo miedo. Mira, yo te voy a contar una cosa que para mí es muy ilustrativa de ese temor reverencial que genera, ¿no? Una vez, yo cuando en el caso Cuadernos, yo toda la vida fui a cubrir IDEA como cronista de La Nación. Iba casi todos los años a Mar del Plata y durante 3 días estaba coloquio de los empresarios más importantes, claro, que se cierra Mar del Plata. Un micronúcleo de poder que se junta y habla y cuenta y pasillea mucho, entre comillas pasillea, porque es una palabra que acabamos de inventar y que vos interpretás, digamos, pero... y una vez, cuando fue el caso Cuadernos, me invitaron a exponer el caso, ¿no? Entonces fuimos a una parte, vinieron algunos periodistas a cubrirlo, y había 100 CEOs. Y entonces yo le digo, levante la mano, era más o menos octubre de ese 2018, viste que siempre es octubre, noviembre, el coloquio. Sí. Levante la mano, dije yo, el que se enteró de que en la Argentina se pagan coimas en obra pública por mi investigación. Nadie levantó la mano. Se sabía de antes, claro. Nadie, ¿entendés? Bueno, ¿y por qué no lo dicen? Y bueno, porque en algún punto ese núcleo de poder mantiene un secreto, es una omertad, digamos. ¿Y en lo personal nunca tuviste miedo a Cristina o a lo que ella representaba? Sí, toda la vida. O sea, sería muy soberbio si te digo que no. Y de hecho, gran parte de las decisiones que tomé en mi vida, y del resguardo, y de hacer en algún punto la denuncia, y de chequear 1000 cosas, y de buscar siempre un documento que valide lo que estamos diciendo o lo que estoy diciendo, en algún punto tiene más que ver con el temor o con el miedo
que con la valentía, digamos, ¿no? O sea... Describime, siempre pongo el mismo ejemplo, viene un danés que no tiene la menor idea y te dice, Diego, ¿me decís qué es Cristina Kirchner? Cristina Kirchner es una mujer muy difícil de, digamos, es muy difícil de describir rápido porque es una mujer a la que no se le conocen amigos. Yo lo primero que le diría es eso, no tiene amigos, ninguno, nunca. Y eso ya creo que describe casi todo. Sí, claro. Me parece que es eso. Es una mujer absolutamente sola, que debe padecer su soledad, como pocas personas. No le interesa salir de esa soledad, que no tiene amigos. O sea, yo recorrí en aquel momento, cuando decía que escribimos con Pancho aquel libro, estuvimos en Calafate, bueno, El Hablen con Julio, ¿no? Sí, de 2007. Lo escribimos entre 2006 y 2007. Estamos hablando de 3 años que se habían ido de Río Gallegos. Claro. No conseguimos una amiga para hablar, de nada. Muy fuerte es eso, ¿eh? Yo le diría eso a un danés. Claro, un danés por ahí te decía, yo tampoco me junto a comer con mucha gente, amigos sí, toda la semana. Entonces le diría lo que es un argentino, ¿no? Le diría, bueno, un argentino no pasa una semana sin tener alguna charla, una comida, un algo con algún amigo. Y si lo pasa, se arrepiente de esa semana que pasó, ¿no? Pero Cristina no tiene amigos, ¿no? Y yo te agregaría algo más que me gusta, que no tiene pares. Yo siento que ella no reconoce a nadie a su altura. Yo creo que tiene muchos pares a los que ella no reconoce, y superiores, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que no lo reconoce, porque, digamos, en el fondo esconde una gran inseguridad, me parece, ¿no? Pero yo te diría que para mí una de las características es esa, es una mujer que ha decidido no relacionarse con nadie a la par. Un amigo es un par. Claro. Y ella no reconoce a nadie a la par de ella, ¿no? Lo cual es algo, digamos, casi para compadecerse, ¿no? ¿Y tuviste miedo de una represalia, de vuelta de facturas? ¿Tenés? Sí, no miedo, pero siempre creo, digamos, de que pueden venir por cualquiera de nosotros, digamos, ¿no? O sea, vos tampoco conocés a todos los enemigos que en teoría te genera. Yo no creo no tener enemigos, ¿no? Pero tampoco conocés a todos. Pero ojo, yo ahí sería más amplio que el kirchnerismo, mucho más amplio. A mí también me preocupan muchos empresarios, ¿no? Que por primera vez quedaron expuestos, ¿no? No te olvides que hay muchos que eran el abuelito todopoderoso, que invitaba a comer pastas a la familia en su mansión, y un día el abuelito terminó preso. Y ahora cuando el nietito googlea el apellido, encuentra otra historia de su familia, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado de eso, no hay que, o por lo menos yo tengo, y no hay que cerrar todo, digamos, en el núcleo del kirchnerismo, que es muy ideológico y muy beligerante en su forma, ¿no? Sino también en empresarios que son mucho más zorros, claro, mucho más zorros, y que también quedan muy heridos. Yo cuando lo escuchaba a Luciani me acordé mucho de vos en la investigación, porque Luciani hizo una expresión potentísima el primer día, el lunes, cuando él dice hay una matriz de corrupción destinada a saquear al Estado, que vos contaste, yo insisto que la causa Cuadernos y tu investigación es de manual, o sea, es perfecta para explicar, porque hay quien reconoce que coimió, quien reconoce que había sido coimeado, hay un juez que no investigó, hay alguien que dice a dónde fue a parar esa coima y cómo se la volvió. O sea, es perfecta, sí, horriblemente perfecta. Sí, además están también los links que unen una cosa con otra, porque el que cobraba hablaba por teléfono con el que pagaba en ese momento, o sea, hay una cantidad, incluso hay hasta asientos contables, hay un caso, por ejemplo, de un empresario que que está aprobado por el Banco Central, que manda un oficio y dice, sí, retiró $2 millones, ponele. Compró el mercado de cambio $2 millones a 2.65 y a la 1.5 está pagando $2 millones en un estacionamiento, ¿no? Claro, es muy impactante. En el Hable con Julio, que tuve el gusto de conocerlos ahí cuando estábamos con Mariano Grondona, a quien le hago un homenaje porque lo llevó a hablar. Sí, me acuerdo perfecto. En aquella oportunidad se hablaba de las licitaciones a medida, cómo se había armado. Luciani decía esto en uno de los alegatos. Una catarata de licitaciones públicas asignadas a Lázaro Báez
este tema se ha convertido en una preocupación mundial. A pesar de estas recomendaciones, alertas internacionales, esto fue absolutamente e inexplicablemente desoído, omitido y soslayado durante 12 años en nuestro país. ¿Me explicás para los legos cómo era la estructura, lo que ustedes averiguaron y que ahora Luciani vuelve a llevar al proceso? Básicamente esto suponemos que ya venía, eso nos investigó de la gobernación y la municipalidad, ¿no? No te olvides que lo único que se está investigando de Lázaro Báez son los contratos de vialidad, pero había muchas provincias que le daban contratos a empresas de Lázaro Báez, que nada de eso se está investigando. Entonces, lo que sucedió es que Néstor era un desconfiado, no confiaba en nadie, entonces él lo explicó ayer, había que crear al oferente. Y lo crearon una semana antes de asumir a Lázaro Báez. Y dejó de operar el 11 de diciembre de 2015. O sea, existió temporalmente en el mismo momento en que existió el kirchnerismo. Por lo menos los 3 primeros kirchnerismos, no ya este cuarto, pues ya estaba en quiebra. Y lo que se hacía era, a través de contratos entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, entregarle obras nacionales, ¿no?, con fondos nacionales a la provincia de Santa Cruz. Se hacía una licitación, todos los oferentes eran propios. Luciani hoy empezó a contar caso por caso y decía, mira, estas 2 empresas eran de Lázaro y la tercera siempre, o casualidad, la descalificaban, ¿no? Y siempre cuál ganaba, una de estas 2. O sea, simulaban una licitación, en tiempo récord le adjudicaban la obra, y de ahí en más, una vez que la adjudicaban, venía todo tipo de irregularidades, desde no terminarlas hasta readecuaciones de precio abusivas y hasta tiempos enormes, ¿no?, en la construcción o en la terminación del proyecto. Y así generar, digamos, una empresa propia a la que le direccionaron enorme cantidad de plata. Yo creo que no tomamos, dimensión de lo que fue, pero, porque siempre se habla del 80% de las obras de Santa Cruz, pero Santa Cruz en los 12 años de kirchnerismo, 2003-2015, tuvo el 11% de toda la inversión vial en la Argentina, ¿no? El 11%. Tiene una extensión muy grande, pero tiene pocas rutas, poca densidad, y tuvo el 11%. El otro 90% está dividido en las otras provincias, en las otras 20 y pico de provincias, ¿entienden? 23 Impresionante. provincias. ¿Cómo era el sistema de el retorno, del quedarse? O sea, porque armás a Lázaro Báez, empleado bancario, dijo Luciani, y esto es objetivo, no es ninguna cosa. No, es objetivo, sí. Sin nunca haber tapado un bache siquiera en una plaza de Santa Cruz. Lo pones al frente de la obra pública, le pagás, le haces ganar, le direccionás la licitación. ¿Cómo era el modo de retorno? Mirá, ahí es interesante que lo hablemos a esto. Esto es un punto súper interesante. ¿Por qué? Porque hay como dos etapas. Antes de 2008 y después de 2008. Y la pregunta que nosotros no nos hicimos nunca, pero que nos debemos hacer es, ¿para qué necesitaba Néstor plata en blanco? Porque el retorno que se investiga es a través de los hoteles, ¿no? Néstor compra hoteles, o la familia Kirchner compra hoteles. Lázaro, ¿qué hace? Alquila en demasía, por así decirlo, y administra esos hoteles y le retorna una ganancia extraordinaria a la familia Kirchner en blanco por esos hoteles. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, en 2007, 2006, 2005, todos esos años que fueron los años donde se crea toda esta estructura, 2003 en adelante, ¿Néstor que no recibía dinero hasta que no compró los hoteles? Posiblemente, y todos nos aventuramos a decir, y la justicia posiblemente lo diga, el retorno era a través de bolsos, ¿no? Ahora, ¿para qué necesita Néstor crear una estructura de hoteles para que Lázaro Báez, su amigo, el creado, el monotributista, al que le daban todo, le devuelva dinero en blanco? ¿Para qué necesitaba Néstor dinero en blanco? Y ahí viene una cosa muy impresionante que pasó en 2008, que es la lectura que hace la familia Kirchner de la crisis con el campo. Te llevo a esto porque la interpretación de ellos fue que la oligarquía, que los poderes concentrados, que no sé qué, los querían voltear. Vos lo sabés, todos lo sabemos. Sí, Alberto claro. Fernández nos lo contó a todos durante muchísimos años. Bueno, entonces uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver porque
hubo alguien que le dijo a Néstor, porque Néstor decía, ¿cómo puede ser que venga el campo y me voltea a mí que tengo más plata que todos estos juntos? O sea, estos 5 tipos empresarios que se ponen contra mí, o si yo tengo más plata que todos estos. Entonces hubo alguien que le dijo, mira Néstor, si vos tenés 5.000 millones de dólares en efectivo, sos Pablo Escobar. Si tenés 1.500 en blanco, te sentás en esa mesa a definir Él el necesitaba entrar a esa mesa en blanco. Si vos, o sea, con 5.000 millones en efectivo, en dólares, en fajos, terminás como Pablo Escobar, cuenta la serie, no sé si será verdad Sí. o no, tirando y calentándote una noche que no tenés calefacción porque ya no sabes a dónde ir con fajos de dólares, ¿no? Pero no te sentás en la mesa de los que definen el rumbo del país. Entonces, ¿cómo puede ser que estos tipos tienen todos menos plata que me quieran sacar? Y ahí empieza toda una estructura que es a partir de esa lectura ideológica que él hace, de la construcción de todas estas sociedades para que le ingrese dinero en blanco. Porque si no, Lázaro Báez, ¿vos qué opinás? Si yo te pregunto, ¿qué? ¿No le va a llevar el retorno a él? Obvio, obvio. Entonces, Es tan ¿para obvio qué? como eso. Claro, ¿para qué necesitas? Bueno, necesitas para blanquear dinero, ¿no? Los fanáticos y los cobardes, como vos dijiste, pueden tuitear Cristina perseguida, lawfare. Algunos lo creen De verdad. religiosamente. Sí. Es decir, no va a haber modo que demuestre No. es la Santísima Trinidad. Hay otros que empiezan a decir, bueno, Néstor era una cosa, pero Cristina heredó y nunca supo, nunca participó de esto. Luciani lo desarticula diciendo, hubo 12 años donde esto funcionó. Si estabas en la cúspide del poder tenías que haberlo sabido. Lo pregunto directo en términos de la calle. ¿Cristina afanó? Yo creo que sí. Yo creo que, digamos, la estructura esta siguió, digamos, articulada como venía. No es la única, ¿no? Ahora estamos conociendo ¿cómo decirlo? El vertical Lázaro Báez, ¿no? Pero no es la única. De hecho, en la causa Cuadernos no está Lázaro Báez, porque Lázaro Báez negociaba directamente con el matrimonio. No había que mandarle un cadete a buscar ningún envío, ninguna encomienda, ¿se entiende? Claro. De hecho, a ver, Luis, la noche anterior a que Néstor falleciera, cenó con Lázaro Báez, ¿no? Estando la presidenta en el domicilio. No es que era un extraño. Sí, por más que ella usa como argumento jurídico una cosa insólita que dice, yo nunca fui amiga. Está bien, no importa, fue socia. Claro, Nosotros acabamos de venir de Calafate de mostrar un terreno donde son socios en 50% Cristina Kirchner y Austral Construcciones, que ahora en la quiebra de Austral Construcciones sale... Entra claro. Claro, de hecho, si Cristina, te digo, no tiene amigos, obviamente que no tiene Lázaro. No es que no tiene, Lázaro no es amigo, no tiene amigos. O sea, no tiene amigos, no tiene pares, no reconoce ningún par. Entonces, yo creo que sí, y que esa estructura funcionó durante todo este tiempo, por acción o por omisión, no podía haberlo desconocido, ¿no? La acusación que ella hace respecto de que involucran a sus hijos en el proceso de corrupción y que eso es persecución, ¿se responde de qué forma? Las sociedades que administraban los hoteles, ¿no? Que como te digo es el regreso blanco del dinero, no las constituyó la justicia. Las constituyeron ellos y decidieron que sus hijos sean accionistas, socios, firmen los balances. Claro, no hay maldad hacia los hijos, es mera responsabilidad jurídica de quien incorpora. Exacto, o sea, si vos haces una sociedad encargada de administrar hoteles o de lo que te digo, ¿no? De recibir finalmente la última parte de este tema de Lázaro Báez que estamos viendo ahora, termina en un rulo en blanco. Suponemos todos que también hay dinero en negro, pero no lo sabemos. Pero sí hay un rulo en blanco. Cuando digo un rulo es la terminación de un proceso, que es hoteles, alquiler, plata en blanco que la familia, que Lázaro le pagaba por el alquiler de todos esos hoteles o la administración o las habitaciones, lo que fuere. Y esas sociedades que administraban eso no las constituyó nadie más que ellos. Entonces, la verdad es que la argumentación es muy efectista en la tropa propia, que prefiere no mirar, pero absolutamente inocua judicialmente, claro. ¿no? De hecho, la Corte, en uno de los fallos
en los 3 fallos últimos, donde resuelve 3 recursos de Cristina Kirchner hace poco, que habilita finalmente esta última etapa de este proceso que estamos viviendo, en esos recursos la Corte le dice, básicamente, digo, en otros términos, le dice, esto es un tribunal con L final y no una tribuna. Claro. O sea, acá se vienen con argumentos. O sea, ¿por qué perseguimos a tus hijos? A ver, decinos por qué. Si Claro. las sociedades, los cheques que salían, las facturas, los recibos, los balances, los firmaban tus hijos, que vos, ustedes, el matrimonio, puso a cargo, ¿no? Entonces, es relativamente muy, digo, un poco efectista. Por eso llama la atención que algunos personajes a los que uno debiera respetar de este mundo, porque son funcionarios, se sumen a semejante locura, ¿no? Dame tu opinión de Máximo Kirchner. No lo conozco. No lo conozco personalmente. Me parece que es producto de esta familia corrupta. O sea, él hizo política en base al poder que construyeron sus padres, el poder económico, político y demás. Me parece que es producto de eso. Y me parece que también, digamos, encarna un poco algunos valores de la madre, por ejemplo, de que nadie se le atreve. ¿O has escuchado a alguien criticar a Máximo Kirchner por algo? Y bueno, nadie se le atreve. Es menos beligerante, teóricamente en público, no participa del 90% de los debates, posiblemente porque no tenga demasiada argumentación, prefiere mantenerse ahí, quieto, en un lugar expectante siempre, manejando la botonera desde atrás, pero no, me parece que, como te digo, expresa un poco, es un producto de una familia que llega al poder y que tiene como único atributo, digamos, para mantenerse la administración férrea del poder, ¿no? Salgo un segundo de la coyuntura del caso del juicio. ¿Sos de los que creen que Cristina vino solamente en este proceso electoral para sanear su situación jurídica? Yo creo que no solamente, pero sí lo incluye. Me parece que ahí también había también una cuestión una cuestión muy personal, casi psicológica, de derrotar al que te derrotó, ¿no? Y eso pareciera una cosa menor para vos o para mí, pero no para animales políticos de este tamaño, ¿no? Entonces me parece que también derrotar al que te derrotó, estoy hablando obviamente de Macri, ¿no? Que la derrota en su momento, piensa que eso hizo todo, ¿no? Para que ganara Mauricio. Para que ganara Mauricio, pero en algún punto querer remediar eso, me parece que eso también está dentro de lo que ella pretendía, ¿no? Al ganar. Y la otra cosa que me parece que en eso no ha menguado y que por eso ahí hay una posibilidad de conflicto con Massa es la búsqueda de la sucesión, ¿no? Me parece que en eso no ha cesado ella. ¿Quién gobierna hoy Argentina? Ella. Pero ejerce el gobierno de formar. Ayer yo veía la foto de Cristina con Massa. Se encargó de que estuviera lo más lejos posible en esa mesa. Digamos, está. No, hay varias cosas, perdón que te corte, sí, ¿no? Por Pero favor. la primera es, yo estoy llena de carpetas, además vos venís con nada. Nada. O sea, nada. Segundos, acá, hermano, sos visitante, ¿no? O sea, no voy yo, no, venís vos acá. Como siempre. Como siempre. Entonces digo, yo creo que gobierna ella por acción o por omisión. Ahora vos decís, en los actos diarios de gobierno, ¿quién gobierna? ¿Y cuáles son los actos diarios de gobierno? No, que no, hoy no lo hay. Por eso. O sea, yo te digo, entre las cosas, entre las locuras que hago, una de esas es leer el boletín oficial. Los gustos en vida, vos, ¿no? Los gustos me los doy en vida y a veces en ayunas. No hay nada, no hay gestión. Entonces vos decís, ¿quién gobierna? Yo te digo, Cristina, vos me decís, pero el día a día. ¿Y cuál es el día a día? ¿Qué hay en el día a día? ¿Qué medidas hay para sectores? ¿Qué medidas hay? ¿Cuál? O sea, esbozame una medida en los últimos 60 días. El dólar soja, que todavía no está ni siquiera, que lo anunciaron cuando la ministra no estaba. O sea, ¿qué medida hay en el último tiempo? Más allá de los cambios de nombre. Fíjate que hace un par de meses que nosotros nos entretenemos con los cambios de nombre, que quién, que no. ¿Y qué efecto? O sea, ¿qué medida hubo en el medio? Ninguna. Entonces, la verdad es que estamos en un momento donde, te digo, que las variables estén como estén, es producto un poco de la casualidad. Porque estamos en un momento donde no hay una gestión concreta
buena o mala, pero una gestión del gobierno. Vos me decís, Alberto Fernández, el presidente, ¿está hoy gobernando? ¿Sobre qué temas está Alberto Fernández? Yo, mira, hace un rato lo hablaba con unos empresarios, le decía, ¿qué se traen de una reunión si se traen un sí rotundo de Alberto Fernández? Y te lo pregunto a vos. Muy difícil. Te hago otro ejemplo, ¿no? Nosotros los periodistas muchas veces vamos a hablar con fuentes y nos traemos información que luego vamos, digamos... Tamizada, sí, vamos, rechequeada, exacto, claro. y vamos armando un rompecabezas. Ponele que vos te traigas hoy o mañana, vamos los dos juntos y nos traemos una certeza de Alberto Fernández de que va a mantener tal o cual cosa como está hoy. ¿Qué te traes, Luis? Nada. ¿Haces un título absolutamente afirmativo en una tapa de una nota? Me traigo la intuición de que es lo contrario. O sea, Bueno. y la intuición, o sea... Entonces, digamos, eso está pasando, ¿no? Y esa es la gestión que hay. Ahora, ¿por qué te digo gobierna Cristina? Porque Massa lo primero que hizo fue buscar una foto con Cristina, porque si no, no puede imponer ninguna medida mañana. Ninguna. O cuando hable y diga sus medidas. Ninguna. Si no tiene ese aval mínimo, ¿no? Tiene margen porque es interesante. El gobierno de Alberto Fernández ya concluyó hace rato. Sí. Sin ánimo destituyente, nada de esto. Concluyó. No. Es Sí. muy, a propósito de esto, de las agendas, ves la agenda del presidente y te da hasta una cosa de compadecerlo, porque se fija cosas increíbles. ¿Qué margen tiene Massa para en un rato, en unas horas, tomar medidas con los movimientos sociales que forman parte del gobierno que lo corren por izquierda? Cristina, que no quiere ajuste. La desesperante situación de emisión, gasto público. ¿Qué puede hacer ahí? Yo creo que la tiene muy complicada y por una razón, por otras razones también, que no son solamente políticas, sino que tienen que ver con lo que Massa genera en la sociedad, ¿no? Porque vamos digamos, saquémonos un ratito la careta de periodistas. Massa es un mundo, es un personaje para el Círculo Rojo, para el periodismo y demás, relativamente cercano, porque sabe cómo moverse, ¿no? O sea, para nadie Massa es un inalcanzable. Todo el mundo le puede hacer alguna consulta a Massa y lo pudo hacer durante todos estos años. Entonces, todo este sector de que estamos opinando y viendo la economía, la política, los movimientos, el poder, cómo se mueve, tenemos una visión de lo que es Massa para ese sector. Esa visión no tiene nada que ver con lo que cree la gente del otro lado del televisor, que ven Massa una persona en la que se puede confiar poco y nada. Entonces, que nosotros racionalicemos la necesidad de un ajuste, y que un ajuste porque, digamos, no se puede gastar más, no se puede emitir más, no hay dólares, por todas las razones que sabemos, porque la inflación es 80%, porque no se puede financiar el gasto público, no se puede expandir más, no se pueden pagar las facturas de energía, por lo que fuere, que nosotros lo naturalicemos. No quiere decir que ese sector que está del otro lado y que no tiene la impresión que nosotros tenemos de Massa, lo pueda, digamos, absorber, porque ya hay 50% de pobreza y porque ya hay 80% de inflación y porque ya tu sueldo en dólares vale nada y porque ya no se genera empleo y porque ya una cantidad de gente, alrededor de 20 millones de personas necesitan del Estado todos los meses y miles y miles y millones, te diría, necesitan sí o sí del plan social. Entonces, que puede imponer una receta en el núcleo comunicador y en el núcleo de toma de decisiones en Argentina, no quiere decir que esas recetas las pueda aplicar en una sociedad absolutamente saturada, ¿no? Viene este mismo danés que te preguntó por Cristina y te dice, ¿qué es Massa? Con muchos amigos, empezaría, obviamente... Es buena. Es un tipo con muchos amigos, uno en cada lugar donde hay que tener un amigo, ¿no? Amigos convenientes. Convenientes. Y nada, realmente es el espécimen más claro de la política de los últimos años, donde vale poco la palabra, ¿no? Y es un hombre que ha sabido, digamos, hacer de la palabra una nada misma, wow, ¿no? Y un hombre que ha sabido que su palabra valga, o sea, mantenerse en la política pese a que su palabra puede cambiar hoy o mañana o pasado, ¿no? ¿Qué definición, después podemos discutir a Macri si querés, pero qué definición que lo interceptó a Massa cuando lo dijo ventajita? Sí. Sí,
La verdad que sí, digamos, en ese punto me parece como que le vio la beta, se desconfiaron mucho, no pudieron construir ahí. Yo no sé qué hubiera pasado si ambos hubiesen sido un poquito más pragmáticos, ¿no? Bueno, Massa lo es, si Macri en ese momento hubiese sido más pragmático con Massa, no sé qué hubiese pasado. Es un contrafáctico. ¿Alcanza que la oposición describa y diagnostique? Quiero decir, hoy hay una situación de angustia que pareció mínimamente mitigada por ver qué pasa con mañana Massa. ¿Alcanza con que diagnostique? ¿Debería ser algo más? Es difícil, ¿no? O sea, para la oposición que esto haya ocurrido un año antes de cuando tenga que ocurrir es un problema grave, ¿no? Vos fijate que Cristina arremete y acelera a fondo en aquel 2019 trágico para Cambiemos, faltando meses. Y ahí acelera porque era el momento. La oposición ahora no puede acelerar, ¿no? Porque no puede acelerar por varias razones. La primera es porque el tiempo de aceleración es muy largo, te vas a quedar sin combustible. La segunda es porque en el gen de constitución de la oposición está la validación institucional como tal. Entonces vos no podés hacer ningún movimiento que pueden ser interpretados por los tuyos como que estás acercándolo al presidente al precipicio. Tenés que tener mucho más cuidado de lo que tienen del otro lado, porque así como en el gen del peronismo está, el peronismo sabe gobernar, finalmente terminan los mandatos, se pelean pero se unen, ese gen y que hace que uno le pueda, o que la sociedad le permita determinadas cosas al peronismo. A la oposición hay cosas que no se le pueden, que no se les puede permitir. Una de esas es que hagan una fuerza institucional. De hecho, por eso algunos grandes manchones del gobierno de Macri tienen que ver con el inicio. ¿Te acordás cuando nombraron a los jueces por decreto, más allá de que después los jueces de la Corte después fueron convalidados ratificados por el Senado y pasaron? Pero esas cosas a la oposición se le perdonan mucho menos. Entonces, a la oposición le queda un tiempo muy largo como para acelerar a fondo. Entonces tienen que ver en qué momento aceleran. Y eso puede ser difícil, porque en algún punto la oposición puede hacer una cantidad de cosas en el Congreso, como impedir que ciertas iniciativas avancen. Y yo creo que lo han hecho. O sea, la reforma judicial no avanzó por la oposición, también por Massa, que nunca la trató el diputado, ¿no? Pero en gran parte porque la oposición ya se sabía que ese era un límite que la oposición no iba a pasar. Entonces digo, me parece que le queda un tiempo largo, les va a costar, pero también es verdad que hay que tener expectativas módicas con la oposición, ¿no? Y más aún con esta que, como te digo, tiene más pruritos, por así decirlo, institucionales, ¿no? Macri fue, con información y con opinión, ¿Macri ya no es más candidato? No, yo creo que con ambas cosas, yo creo que con información más que con opinión, que Macri no ha dado por perdido su lugar. Me parece que hasta lo va a dar por perdido, no sé si por perdido, digo, pero va a decidir no ser candidato en el momento que pueda convertirse en el gran elector del espacio, ¿no? Que todo el mundo le dé ese lugar. Me parece que Macri tiene también en la psicología de un líder de la oposición como Macri, que fue gobierno y que supo estructurar algo, digamos, que le terminó por disputar y ganar el poder a Cristina Kirchner, al kirchnerismo que parecía imbatible, ¿no? Me parece que tampoco está la rendición fácil. No es un tipo fácil. Y todavía hoy Macri sigue siendo el hombre que cuando hay una mesa de Cambiemos tomando café y llega Macri, uno se ponen de pie. O por lo menos que Tomás Mauricio se pelean, ¿no? El mismo danés te pregunta qué es Mauricio Macri. Bueno, es un ajedrecista de la política. Ha sabido sacarle muchísimo jugo a los pocos, te diría, atributos políticos de la Argentina clásica, ¿no? O sea, Macri no es un gran orador, no es un gran líder de masa, no es una cantidad de cosas, no es un empático, ¿no? Sin embargo, ha sabido sacarle una cantidad te diría como de jugo a esas otras actitudes, ¿no? Que en otro momento quizás no te hubieran llegado, no te hubieran servido como para la política, ¿no? Finalmente consolidado un liderazgo en condiciones absolutamente distintas a lo que hubiesen dicho los libros de política clásica. Y ahí me parece que hay un mérito. El otro gran mérito de él, para mí, es consolidar una fuerza que lo preceda, ¿no? O sea, que siga, perdón, que lo suceda. Que lo suceda, no que lo preceda, que lo suceda, porque no te olvides que, acordate la Alianza, claro. Chacho, bueno, todos esos personalismos, incluso el propio Massa, ¿no? Con el personalismo 2013,
aquella alianza de Macri, de Narváez y Solá, que también quedó en el camino. O sea, todos esos personalismos no han logrado, y me parece que ahí hay un mérito y ahí hay una estrategia casi de un ajedrecista que desde que empezó en Boca tenía muy claro a dónde quería llegar, por eso digo que es un ajedrecista, movió la blanca Claro. ¿viste? Pero movió Boca, hizo lo que hizo en Boca, pasó a la ciudad y de ahí ya tenía muy claro a dónde ir. Y me parece que entre ahora tiene que definir su última jugada, ¿no? Y es si va por, de vuelta, convertirse en rey o, en su caso, hacer una jugada de ser una suerte de alfil de peón que cuida el tablero, ¿no? Desde algún rincón, y ser más el hombre que creó esa fuerza que lo suceda, más que el personalismo que posiblemente podría llevar a esa fuerza si él vuelve como presidente, podría llegar a esa fórmula o a esa fuerza a hacer lo que fueron siempre esas estructuras Claro. muy personalistas, ¿no? ¿Qué es Rodríguez Larreta? Yo creo que es el más pragmático de los pragmáticos. Él es el único que me parece que de verdad, bueno, más es otro, ¿no? Pero es el único que se está preparando de verdad para ser presidente. Esto no quiere decir que se esté preparando bien o no, pero cada movimiento de su día tiene como objetivo ser presidente. Cuando yo miraba la historia de Kirchner y cuando hice este laburo de campo, este trabajo de campo, de ir mucho tiempo a Santa Cruz y entender de dónde venía, cómo pensaba, quién era su gente, qué pasaba en esas noches de café y de whisky en esos bares del sur, ¿no? Porque también hay que entender esa cosa del sureño, ¿viste? Que no tiene ni, que prácticamente no puede salir afuera, ¿no? Entonces esa cosa como de esas cofradías que se armaban, cada café que tomaba era un paso para ser presidente. Si hay algo que no le pasó a Néstor es que lo tomó por sorpresa a la presidencia, ¿no? Fue todo absolutamente pensado. Y me parece que Larreta es exactamente un personaje de esa estirpe, ¿no? Cada paso, cada cosa, cada charla, cada alianza, cada pelea, cada posicionamiento tiene que ver con eso, ¿no? Que no quiere decir que sea ni bueno ni malo, te digo que es una característica que no abandona, ¿no? ¿Y qué es Patricia Bullrich? Yo creo que es una dirigente muy valiosa. Para algunas cosas me cuesta todavía verla en una posición de gestión como de un Estado. Yo te voy a contar una anécdota que me pasó varias. Hace un tiempo en el diario, cuando empezó todo el tema de la pandemia, yo hice íbamos por la mitad de la pandemia, estábamos todos aburridos, el gobierno con los famosos cupos, ¿te acordás? 600 personas por Ezeiza. Yo me hice todo un viaje en el diario, un gran viaje que el diario aceptó hacer, un recorrido por toda la frontera norte, fuimos a Salta y Jujuy, volvimos a Buenos Aires y recorrimos toda la frontera con Misiones, de Misiones con Brasil y Paraguay, para ver qué pasaba más allá de Ezeiza. Y lo que pasaba era que estaba todo abierto. Claro. Yo iba a lugares recónditos de la Argentina y lo primero que me decía un gendarme, un hombre que está ahí en la adversidad de la frontera, donde realmente están en inferiores condiciones frente a lo que es el narcotráfico, el contrabando, las mafias aduaneras, todo el mundo que tiene que ver con las zonas fronterizas, y todos y todas me hablaban de Patricia Bullrich. Todos. Nunca me voy a olvidar, fui a un lugar que se llama Hito 1, que es el lugar más al norte de la Argentina, donde está el hito número 1, donde empieza el mapa de la Argentina, donde se empieza a trazar. Queda en una zona donde hay otra triple frontera de Argentina, cerca del límite con Formosa, Salta al norte, una zona como de un monte, muy complicada por todo el narcotráfico, donde hay un puesto de gendarmería. Como te digo, se llama Hito 1, no lo conoce nadie. Tenés que salir de una ruta, hacer como 30, 40 kilómetros por una huella de una tierra casi polvo. Siempre voy a agradecer al diario que me mande a esos lugares, o que me deje ir, porque a veces ni me manda, me voy y después traigo el reporte. Y en ese lugar me acuerdo que llegué y lo primero que me hablaron es de un asado que había ido Patricia Bullrich por primera vez en la historia de ese lugar. Había ido alguien, un ministro de seguridad, en este caso, ¿no? Como era Patricia, con su castre, y se quedó a dormir ahí, llegó a ver qué necesitaban, bueno, nada, compartió unas horas que para ellos era imborrable, ¿no? Aparte inédito. Inédito. Entonces digo, me parece que es una dirigente valiosa,
no sé cuál será su destino. La veo sí en muchos lugares de un eventual gobierno de Cambiemos si llega, digamos, a ir a ser alternativa el año que viene. Me cuesta todavía imaginarla como la estadista, ¿no?, a cargo del Gestionando un Estado. país. Sí. ¿Quién sos vos, Diego? Yo estoy en el medio, no tengo tantos amigos, tengo los necesarios. Soy un apasionado de lo que hago y nada, creo que es eso, ¿no? Y lo que hago es no solamente lo profesional. Soy un apasionado de volver a mi casa, de estar en mi casa, de la tranquilidad de mis hijos, de mi pareja. Soy un apasionado de las cosas que hago, que comparto. Puedo irme a La Pampa a cenar y volver al otro día, porque me gusta, porque tengo ganas de compartir una cena. De hecho, a veces lo hago, que es donde tengo mi gente y demás. Puedo hacer esas cosas, digamos, ¿no? Soy un apasionado y en algún punto también un poquito soñador. Pareciera como que estoy todo el día metido y haciendo trabajos sobre documentos, sobre el boletín oficial, sobre Excel, pero en el fondo, digamos, hay una cuestión de perseguir un pequeño sueño, ¿no?, que es ver un poco el país un poco mejor. ¿Qué te pasó cuando accediste a los escritos de Centeno? De todo. Desde esa picazón periodística que vos o yo conocemos, cuando tenés algo entre manos que sabes que puede ser, hasta una ansiedad muy grande por saber que quizás es puede ser puede ser el mejor trabajo de tu vida, pero puede ser el último, ¿no? O sea, yo sabía que básicamente era eso, que si la cosa salía mal, ¿quién me iba a dar trabajo? Se terminaba mi carrera periodística, claro, ¿no? Entonces es esa vorágine. Es una cantidad de temores, porque en algún punto, vos lo sabés, yo no soy un hombre de la exposición constante y continua, ¿no? Más bien te diría que hasta ese momento me dedicaba por ahí más a generar materia prima periodística, ¿no?, sobre la que después tenía su camino. Uno hace una historia y la escribe o la narra o la pones en una producción multimedia y después tiene su camino solo ese trabajo, ¿no? Se echa a andar, como quien dice. Me dedicaba más a eso que, digamos, a otra cosa. Entonces también una cantidad de temores. Por sobre todas las cosas, lo que primó mucho fue los cuidados. Yo trabajé con mucho cuidado de no exponerme y por sobre todo también de no exponer al diario o a La Nación a consecuencias que nos podían costar mucho a ambos, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno empieza a mirar los activos que tenemos, los periodistas, son tan pocos que hay que cuidarlos, ¿no? Total. Y quizás lo único que tenemos, yo no soy un hombre que entretengo a la gente en la televisión, que esto, que el otro, lo único que hago es que cuento historias y hay una parte de la audiencia que por suerte le gustan, me cree, entonces la credibilidad es muy importante, entonces Es tu activo. lo que tuve es como una sensación así de cuidado, de mucho cuidado de mi activo. Te doy $1 millón. ¿A quién se lo das y por qué? ¿A quién se lo doy? Y finalmente creo que se lo doy a mi familia, ¿no? Entre mis hijos y algún viaje para disfrutar con mi pareja, creo que ahí se iría. Algún lindo viaje, ¿no? Pero creo que no saldría de ahí, no se me ocurre otro destino. Me alegro, porque he escuchado, que no dudo de la buena voluntad, a un proyecto de educación, a un proyecto... Me parece que compartir... ¿Para qué sirve el dinero? Sirve. Sirve, en nuestro caso, digamos, estar bien pago y estar bien acolchado por un medio te sirve para resistir muchas tentaciones, ¿no? Hay muchas profesiones que tienen mucha prostitución, no solamente la prostitución es aquella antigua romana, ¿no? Sino que hay en muchos lugares y me parece que sirve para eso. Después para nada más, porque si yo hoy tuviese, digamos, la posibilidad de decir, bueno, ¿qué cosa compraría? Sí, compraría tiempo, ¿no? Y quizás más adelante, o lo veo por mucha gente, compraría salud, otros, ¿no? Pero me parece que yo compraría tiempo, sin duda, o sea, me falta el tiempo, llegué tarde acá. Y
me falta el tiempo, digamos, para hacer una cantidad de cosas, para tirarme a mirar la luz del sol, para ver el amanecer, para leer, para reírme, para caminar, para lo que fuere, ¿no? Yo creo que compraría tiempo si pudiese. Te estoy diciendo compraría, ¿no? Con lo cual le estoy dando un valor al dinero. Me parece que es importante para que también, y no te estoy hablando de mucho dinero, sino el dinero suficiente para que te consideres que podés crecer en la vida, ¿no? O sea, yo por ahí, cuando voy en el auto y uno va mullido en un auto, con los vidrios levantados y en una atmósfera de la música que te gusta y al clima que querés, porque hasta ponés yo digo, qué difícil, ¿no? Porque nosotros realmente estamos en un núcleo de privilegios, ¿no? Y por ahí, ¿cómo una gran parte de la sociedad puede acceder a eso? Y eso la verdad que es con posibilidades, con trabajo, con dinero que te genera dignidad. Entonces me parece como que no es menor. Por eso cuando hay estas malversaciones tan brutales de dinero, a mí me revela. Total. ¿Nos morimos y qué pasa? No lo sabemos. Por eso vivimos, para ver qué hay más allá, ¿no? No lo sabemos. Ojalá lo supiéramos. ¿Alguna sospecha? A mí me cuesta entender, digamos, la muerte, más allá de que no le tengo miedo, pero me cuesta entender que toda esa energía, todo el conocimiento, toda la cosa que tenemos cada uno de nosotros se termine cuando el corazón deja de latir, ¿no? Prefiero pensar otra cosa. Me pasó cuando murió mi papá, me llegó de sorpresa, no lo esperaba. Yo tenía 28 años más o menos. Y bueno, me tocó verlo unos minutos antes y unos minutos después. Y entonces, viste, preguntarte, ¿dónde está todo eso que estaba dentro de mi papá? ¿Qué es esa energía? No sé dónde está. Y me lo pregunto todo el tiempo. Y me cuesta creer que ahí se termine, ¿no? Me da la sensación que en algún lugar esa energía se tiene que ir, que no puede ser tan poderoso el corazón, ¿no? Que por dejar de latir haga cesar todo lo demás, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hemos aprendido. Entonces prefiero pensar eso, ¿no? Que alguna cosa más hay. Darío Stanraiver dice que pasa que nos estamos poniendo más viejos. Entonces, como que él me decía, a mí nada me gustaría más que hubiese una otra cosa con el reencuentro con nuestros padres o con los que fuera. Te imagino, te conozco poco, como un tipo muy, y te leo, muy riguroso, muy de la evidencia, muy todo esto. ¿Tenés alguna evidencia de que eso que nos gustaría existe? No, prefiero no tenerla, ¿no? Vivir de esa ilusión. La verdad que no tengo ninguna. Si la tuviese, quizás me prepararía para saber lo que viene, entonces siempre es mejor no tenerla en ese caso, ¿no? Hay muchas cosas que no está bueno tener una evidencia, ¿no? en nuestra vida, digamos, que decir, bueno, ¿qué pasará mañana? ¿Cómo me despertaría? A mí hubo días que me cambiaron la vida. Claro. Y entonces está bueno no tener evidencia de mañana, ¿no? Te felicito por el laburo y te agradezco que hayas venido. Bueno, muchas gracias. Placer. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador. Buena gente, atendida por expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de forma gratuita al 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Martín Pinus Real Estate, la posibilidad concreta de hacer que tu vivienda sea una posibilidad. Martín Pinus Real Estate es aquel acompañamiento profesional tanto en la selección como en la búsqueda, como en la concreción de las operaciones. Martín Pinus Real Estate, ¿dónde los encontrás? En las redes sociales, claro, como Martín Pinus Real Estate. Martín Pinus Real Estate ofrece un servicio de calidad en la búsqueda de viviendas únicas en las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Confiabilidad, profesionalismo y distinción es el compromiso de Martín Pinus con sus clientes.